RTP. Vamos a darle la bienvenida ya al invitado de este último segmento del programa que adelantamos su anuncio en el anterior segmento. Él es el ingeniero Fabricio Villavicencio, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí y presidente nacional del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, y con él hablaremos sobre la forma en que los gremios participan, o más bien no participan tanto, de la formación de proyectos de ley en la Asamblea Nacional. Bienvenido, ingeniero, lo escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy buen día, un saludo cordial para ustedes y por supuesto para los ciudadanos que sintonizan pues este prestigioso medio. Todos hemos visto, ingeniero, cómo los gremios como el suyo son constantemente invitados a las comisiones de la Asamblea, cómo hacen presentaciones, cómo plantean ideas, cómo tratan de contextualizar situaciones, tratan de dirigir propuestas hacia el proceso legislativo. Y sin embargo, hemos escuchado muchas veces cómo estos gremios regresan a sus ciudades o regresan a sus lugares de trabajo cuando ya están en Quito y dicen, bueno, no nos pararon bola, básicamente. O no nos tomaron en serio o nos llevaron para la foto. ¿Cómo ha sido su experiencia como gremialista en la Asamblea Nacional? Bueno, solamente quiero corregirte el término constantemente. En realidad ese es un espacio que se tiene que buscar por cercanía con algunos actores políticos, pero no es que cuando se trata un tema específico te invitan por iniciativa propia. Efectivamente, cuando se trataba la ley de integridad pública, nosotros logramos conseguir ese espacio y nos dieron una participación de 5 minutos vía telemática, ¿no? Para tratar una serie de aspectos. Debo reconocer que se puso atención de parte de los miembros del comité a tal punto que nos extendimos como a 17 minutos. Creo que los proyectos de ley deben perseguir en realidad mejorar la ley existente y para eso es importante recoger la opinión, evidentemente de los actores, porque aquí no es solo, en este caso, el contratante, sino también el contratista. Y cuando nosotros hacemos intervención, no hacemos solamente por nuestro sector, o sea, la problemática de la contratación a nivel estatal, a nivel público, se da en algunos segmentos, o sea, bienes y servicios, contratación de obras, y a la final termina afectando las formas, termina afectando la posibilidad realmente de que se lo haga mejor, ¿no? Una de las motivaciones del cambio de la ley, se hablaba de índices de pérdida por corrupción en el sector público en la contratación que superaban los 700 millones de dólares. Entonces, más que poner un traje a la medida en nuestro caso, es tratar de colaborar como conocedores de lo que sucede, en qué partes están las falencias y dónde se puede mejorar. Ingeniero Villavicencio, un gusto saludarlo. A la distancia, a los tiempos, podemos vernos. Realmente tengo dos inquietudes, ¿no? Usted menciona corrupción, ¿no? Menciona la participación, la representatividad que puede tener los gremios, necesaria representatividad para el proceso de formación de leyes. No es un espacio que se lo concede la Asamblea Nacional, no es un espacio gratuito, ni es un espacio, es la necesaria representación que tienen que tener los distintos gremios. En el caso en el que usted representa no solamente a la provincia de Manabí, sino también al Ecuador. Los aportes que han podido dar en las últimas intervenciones que han tenido, nos comenta que en la ley de transparencia pudieron presentar algunas iniciativas que de alguna manera usted considera que han sido acogidas, pero en otras leyes, ¿cuál ha sido la participación que ha tenido el gremio de los ingenieros civiles que usted representa? Doctor, qué gusto. A ver, participamos fue en la Comisión de Régimen Económico en el tema de la Ley de Integridad Pública, Perdón, ley que integridad pública, sí, posteriormente fue, sí, así es, sí, integridad de pública. Integridad Pública, que fue vetada por la Corte Constitucional y después fue aprobada vía Congreso ya como ley de contratación pública, ¿no? ¿Qué pudiéramos decir que se acogió de todo lo que conversamos?
solamente la obligatoriedad de dar anticipo, ¿no? De dar anticipo, nosotros proponíamos de 30 a 70%, eso fue trasladado a bienes y servicios, y en el caso de obras lo pusieron de 10 a 35%. ¿Por qué era necesario el tema del anticipo? Porque la ley en sus preceptos, en sus orígenes, suena muy bonita, ¿no? Habla de la participación, la equidad, eh, el luchar contra la discrecionalidad. Cuando usted encara, sea una provisión o sea en este caso una contratación de obra y lo hace sin recursos, evidentemente ya limita la posible participación, en nuestro caso, de profesionales que no cuentan con recursos porque no todo el mundo los tiene, ¿no? Entonces era necesario involucrar para asegurar mayor participación e ir en esa línea para que haya más participación. ¿Qué es lo que se quiere? Al haber más participación, la entidad pública tiene la posibilidad de escoger de mejor manera su mejor opción. Porque si usted tiene un solo participante, tiene que escoger sobre uno. Si tienes tres, sobre tres. Pero el gran problema que se venía dando es que a más de que se ponen unos términos de referencia para participar que son risibles, que son selectivos, pero eso no es, a mi criterio, tanto culpa de la ley, sino de la norma. Además de eso, ya pones la barrera económica. Y esa barrera económica, pues, terminaba evitando de que muchos actores lo hagan, ¿no? Ahí, para que ustedes tengan una idea, eso funciona automáticamente. En un proceso pueden llegarte, dependiendo de los calificados en ciertos sectores, hasta 10.000 invitaciones, pero resulta que había algunas municipalidades, por ejemplo, de 10.000 participaban tres y de los tres solo presentaba uno. Entonces, ese era un tema que tenía que corregirse. Lastimosamente, al mismo tiempo que ponen la ley, también ponen de que existe la posibilidad de que antes de la firma del contrato, el contratista o el proveedor renuncie al anticipo, ¿no? Entonces, por un lado se avanza y por otro lado se retrocede. De ahí las otras cuatro o cinco situaciones, por ejemplo, hay que tener responsabilidades sobre la retención y debida de fondos. Uno de los grandes problemas que tiene el país es el atraso del sector público con el cumplimiento de las cancelaciones por los servicios prestados, por las obras prestadas en su sector. La salud, por ejemplo, se habla de prestadores de servicio con deudas de 2.000 millones de dólares. Y si comenzamos a contar en cada uno de los sectores, inmiscuya la construcción, y hay municipios en la actualidad que le deben a sus empleados 4 o 5 meses, guardianía en distintos sectores. O sea, tiene que haber responsabilidad sobre eso, porque en muchas ocasiones depende realmente de la decisión política y ante todo de la estructura administrativa de ciertas municipalidades que dan pie más bien a colocar mucho más empleados de los que necesitan. Entonces, es una serie de situaciones para no solo de nuestro propio beneficio. Otra situación que se genera es que cuando tú estás en el sector público y no te cancelan, al mismo tiempo te generan un efecto. Y ese efecto es, por decir, no pagas al SRI, no pagas al Seguro Social y tienes después que ser castigado sobre un recurso que es el mismo Estado o es la misma institución pública la que no te cancela. Pero Entonces, ingeniero, ¿cómo puede ser posible de que... ingeniero, hay que enfrentar una realidad que no digo que sea Perdón. buena, pero es la realidad de cómo ven las cosas, porque es lo más práctico. Los políticos usan a los GAT y a los proveedores, a la deuda interna, como su banco, como su prestamista. Cuando ellos quieren ver de dónde sacan plata, simplemente dicen, atrásate, no les pagues. Y es lo más fácil, porque si te atrasas con nuestros acreedores en el extranjero, se te cierran todas las llaves. Pero si tú atrasas pagos con los de adentro del Ecuador, pues ¿qué pueden hacer? Hay un estado de indefensión. El problema, diría yo, es que si bien eso está mal, si le quitamos esa posibilidad al gobierno, el desbalance económico y financiero se va a tornar infinitamente peor.
Pero más bien creo que usted coincide conmigo, pero es que ahí está la parte administrativa. Usted a nivel privado, si carga $100 en el bolsillo, va a gastar $100. Pero usted no puede a costillas de terceros, amparados en la ley, que lo que le hacen es dilatar, justificar la forma de los pagos e ir arrastrando, en este caso, a perjudicar a las personas, pues en este caso a los ciudadanos. No puede perjudicar al prestador de servicios, no puede perjudicar al servicio de guardianía, no puede perjudicar al transportista, no puede perjudicar al dueño de maquinaria, y así sucesivamente. Entonces, aquí sería como justificar que básicamente el Estado, como usted dijo, eh, está habilitado para realizar este tipo de situaciones utilizando su mismo término, si lo usa como institución financiera, bueno, a la institución financiera usted tiene que pagarle porque si no, al menos entra en esta lista de morosos que ya no le prestan en otro lado, pero acá ni eso sucede. Entonces, todas esas insatisfacciones, creemos nosotros, de que se perdió una oportunidad para realmente legislar de manera adecuada, involucrando a los sectores, porque tampoco puede haber, como usted dice, se produce un desbalance. Y no es saludable para nadie, porque a la larga, administrativamente, ¿qué es lo que hace? Se crean problemas. Porque usted está ahorita en un periodo administrativo en donde después lo que deja es una serie de deudas que a su vez el otro no cancela, o cancela una parte y hace exactamente lo mismo, hablo de la otra autoridad, y posteriormente sigue acumulando las deudas. Entonces este es un cuento de nunca acabar. Ingeniero, una pregunta. Ustedes son un termómetro, definitivamente. El sector de la construcción es el termómetro de la dinámica económica de un país. ¿Ustedes sienten que el gobierno nacional, en el tema de la contratación de nuevas obras, está convirtiendo esa dinámica en algo realmente existente, real? ¿Cómo está el sector? ¿Han sentido que este año el gobierno ha contratado nuevas obras en vivienda, en vialidad, en construcción? ¿Cómo lo ha sentido el Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, del Ecuador, que usted representa? Esa realidad, ¿es así o el gobierno, ustedes sienten que un poco ha ralentizado el tema de contratación de obras grandes, medianas y pequeñas? Mire, doctor, resulta que si uno se pone a revisar el presupuesto general del Estado, lo que va a notar es que el presupuesto destinado a obras públicas mediante el anterior Ministerio de Transporte de Obras Públicas, ahora MIT, y el Ministerio de Vivienda, ha sido disminuido. Sin embargo, las necesidades cada vez son mayores. Entonces, no podemos decir que no ha existido inversión de parte gubernamental, pero lastimosamente es insuficiente. Y todos reconocen al sector de la construcción como un sector que dinamiza la economía. Y es que es así, porque no es solo la persona que contrata, es todo su equipo de trabajo, todo el que le vende la ferretería, el que le vende hasta las empanadas y la cola, pues no, el insumo del obrero. Pero no hay, en el sector de la vivienda que usted toca, por ejemplo, se ha derivado eso, que yo no critico, pero creo que también debería haber una parte gubernamental hacia el sector privado, ¿no? Pero ya no hay pues, los planes de vivienda directos del gobierno como existía en su momento la Junta Nacional de Vivienda, o los planes Mucho Lote, o cualquiera de estos planes habitacionales que nacían desde el sector público, ¿no? Contratando evidentemente con el sector privado, pero ya ahora se está estimulando, por ejemplo, el tema de la vivienda, eh, con lo que califican de vivienda de interés social, hacia estímulos hacia la parte privada. Pero se ha perdido, por ejemplo, las pequeñas reparaciones, las reconstrucciones, y eso hace que también el déficit de vivienda en el país no disminuya, pues, ¿no? Ingeniero Villavicencio. Anda alrededor del Ingeniero. Del 32%. Perfecto. Muchísimas gracias por su información. Agradecemos mucho su presencia y nos quedamos con esas ideas. Lastimosamente el tiempo ya es ingrato con nosotros. Tenga una excelente mañana. Un gusto tenerlo acá, ingeniero, y un saludo a la distancia para Manabí y para su gremio. Entonces, le debo la salprieta, por si acaso. Me acuerdo. Siempre bienvenida, siempre bienvenida. Un abrazo fuerte. RTP